10 de la noche, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Aquí está nuestro gran debate vicepresidencial. Hoy están con nosotros Germán Vargas Lleras, fórmula de Juan Manuel Santos por la Unidad Nacional, y también está con nosotros Carlos Holmes Trujillo, fórmula de Óscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático. A ustedes gracias por acompañarnos y a ustedes también, candidatos, bienvenidos y muchas gracias. La dinámica de esta noche es realmente muy sencilla. Cada candidato tendrá 2 minutos para responder la pregunta formulada y luego se abrirá un espacio de debate de 4 minutos para que los candidatos discutan sobre los temas, sus puntos de vista. Las preguntas esta noche serán formuladas por María Elvira Arango. Ella es directora de Los Informantes del canal Caracol. También está con nosotros Fidel Cano, él es director del diario El Espectador, y Juan Roberto Vargas, director del servicio informativo de Blue Radio. Vamos a comenzar entonces. Empieza María Elvira Arango y el tema principal en este momento es la educación. Vale la pena indicar que antes de todo este programa se sorteó con las campañas el orden de respuesta y de ubicación de los atriles. Por eso hoy el primero en contestar es usted, doctor Vargas Lleras, para empezar con este tema de educación. María Elvira, buenas noches. Mabel, buenas noches, gracias señores, buenas noches a los dos. Seguramente coincidimos, estamos de acuerdo todos en que en la educación lo primero es el ejemplo. Hemos presenciado los colombianos una campaña muy complicada, llena de acusaciones, de señalamientos, de agua sucia, de odios por parte y parte. Y en la primera vuelta, además de todo lo anterior, una abstención del 60%. ¿Cuál es el ejemplo como líderes que le están dando ustedes a los jóvenes? Ustedes son un ejemplo exactamente de qué para querer ser vicepresidentes de Colombia. Doctor Germán, buenas noches. Bueno, yo he tenido una larguísima carrera de servicio público. Desde muy joven me vinculé a él. Y a lo largo de todos estos años, en mi desempeño como concejal, como senador de la República, en 2 oportunidades como ministro, he dado un ejemplo de lo que debe ser un servidor público. Pero ya que usted me pregunta por la educación, yo creo que esta es la oportunidad en este debate para resaltar logros del actual gobierno y también para plantearle a los colombianos programas a adelantar en el próximo cuatrenio. Yo quiero resaltar del gobierno del presidente Santos la puesta en marcha del programa Cero a Siempre, atención a la primera infancia. 1 millón de jóvenes en Colombia hoy gozan de una atención integral en salud, en educación, en nutrición, en capacitación. Quiero también resaltar cómo fue en el gobierno del presidente Santos, en donde por primera vez se estableció la gratuidad en la educación pública. 8 millones de jóvenes colombianos dejaron de pagar matrícula, pensión, costos educativos. Esto ha repercutido enormemente frente a la deserción estudiantil. En este gobierno se distribuyeron 22 millones de textos escolares y hay que resaltar también cómo iniciamos el programa de establecer la jornada única que ya opera en 200 municipios colombianos. Es además muy a destacar, los jóvenes hoy en Colombia pagan 0 de tasa real por sus créditos en el ICETEX. Tenemos un programa enfocado a lo más urgente, que es la calidad, el plan Todos a Aprender, focalizado en educación, en matemáticas, donde los 3.000 mejores maestros de Colombia están haciendo la tutoría al resto de maestros colombianos. El ejemplo, gracias. El ejemplo. Doctor Carlos Holmes. Muchas gracias por esta oportunidad, saludo a mis compatriotas y hablamos del futuro. La educación es central en la propuesta que está haciendo Óscar Iván Zuluaga, quien quiere ser recordado como el presidente de los jóvenes y el presidente de la educación. ¿Cuáles son nuestros compromisos específicos? Primero, atención integral a la primera infancia. Eso quiere decir atender 2.800.000 niños de los estratos más deprimidos de la población colombiana entre 0 y 5 años. 2, puesta en marcha de la jornada única escolar, que es fundamental, como lo demuestran los estudios en materia de calidad educativa en aquellos países que la han alcanzado. 3, suministro de 2 alimentos diarios gratis. 4, un esfuerzo muy grande de mejoramiento de los maestros en materia salarial, en materia prestacional y en materia de calidad. 5, el compromiso de que todos los bachilleres de Colombia
sin excepción, ingresen a la universidad o a una educación técnica de calidad. Sexto, mejoramiento del sistema de crédito educativo, facilitándole además las cosas a quien sea necesario que acuda a ese sistema. Y las 4 horas adicionales de la jornada única, ¿a qué se van a dedicar? A la cultura, a la recreación, al deporte y al aprendizaje de idiomas, porque queremos avanzar en el logro del objetivo de que Colombia sea un país bilingüe. Para volver al tema del ejemplo, para enfocarnos en la pregunta, ¿ustedes creen que el debate estuvo a la altura de un debate presidencial? Bueno, yo sí creo. Finalmente el debate se centró en los temas programáticos, que es lo que finalmente los colombianos quieren escuchar. No más peleas, más ideas. Quiero hacer algunos comentarios de lo que le he escuchado al doctor Carlos Holmes. En primer lugar, me complace que se reconozca que el plan Cero a Siempre, que es la atención a la primera infancia y que en este gobierno lideró la primera dama, es a donde deben inicialmente focalizarse los esfuerzos. Terminamos con 1 millón de niños con cobertura. El 7 de agosto serán 1.200.000 y el compromiso para el próximo cuatrenio es llegar a 2.400.000, que es cobertura universal. En los temas de jornada única, yo creo que coincidimos que es el camino correcto. Implantar la jornada única en Colombia tiene un costo de 18 billones de pesos. Prácticamente toca duplicar toda la infraestructura, también ampliar enormemente el cuerpo docente y en materia de alimentación el costo que tendría eso superaría los 4 billones de pesos. Por eso hemos iniciado el programa de avanzar en este sentido en la medida en que los recursos nos van permitiendo cumplir esa meta. Voy a destacar el esfuerzo que ha hecho el gobierno Santos en materia de infraestructura. Duplicamos anualmente los recursos e intervenimos más de 4.000 colegios y construimos más de 50 megacolegios. Llegamos a 2,5 billones los recursos que se invirtieron en infraestructura. Y yo también quiero destacar cómo gratuidad en la educación superior es algo que también se puso en marcha en el gobierno Santos. 400.000 muchachos estudian hoy carreras técnicas y tecnológicas de manera gratuita y 100.000 colombianos cursan sus carreras profesionales, también con gratuidad. Doctor Carlos Holmes. Sigamos hablando del futuro. Escuché con atención al doctor Vargas y quiero hacer referencia a las grandes diferencias que tenemos en estas materias educativas. La primera gran diferencia es el contexto dentro del cual se plantea. Nosotros queremos avanzar hacia la construcción de un sistema educativo integral y de Estado. Nosotros no confundimos las medidas en el sector educativo con la política educativa, que ha sido uno de los grandes errores que se han cometido en Colombia. De otro lado, otra gran diferencia, Óscar Iván Zuluaga entenderá su elección como un mandato para construir ese sistema educativo integral y de Estado, y a partir de ese momento pondrá en marcha un amplio proceso de concertación nacional, que es la manera de construir sentimiento de pertenencia y darle estabilidad a una política de largo plazo. Y hay otras diferencias. El compromiso de que todos los bachilleres, sin excepción, ingresen a la universidad o a una educación técnica de calidad. Y los maestros. Para nosotros, el nuevo maestro es prioritario dentro del nuevo sistema educativo. Queremos que los maestros sean, como sucede en los países con más alta calidad educativa, queridos, admirados, respetados y bien remunerados. Hay entonces unos elementos comunes, natural. Estamos hablando de educación, pero hay también unas diferencias sustanciales. Pues gracias a ustedes dos. Yo quisiera agregar algo. Se nos acabó el tiempo y seguimos con Mabel. Sí, señora. Con el otro, vamos a recordarles a ustedes, tema. candidatos, y a todos en casa, son 2 minutos para exponer sus ideas sobre lo que se les pregunte y 4 minutos para el debate. Hablamos en este momento del tema de la salud. El director del diario El Espectador, Fidel Cano, pregunta sobre esto. Bueno, buenas noches. Yo les quiero plantear un caso real, el de Camila, una estudiante de 24 años que padece de leucemia linfoide aguda y cuya última esperanza de vida era un tratamiento aún en etapa experimental en los Estados Unidos.
Camila hizo una gran campaña en redes sociales para que su EPS le pagara el tratamiento y el viaje a un altísimo costo. ¿Consideran ustedes que el sistema de salud debe pagar este tipo de tratamientos o debe haber algunos límites y cuáles? Y comienza el doctor Holmes Trujillo. Yo no tengo ninguna duda de que debe pagar ese tipo de tratamientos. Es que aquí lo que hay que hacer es pensar en el paciente. El nuevo sistema educativo que estamos proponiendo tiene como base, como centro de preocupación al paciente y se quiere garantizar además el acceso al servicio con independencia de la capacidad económica que tenga quien lo requiere. Estamos además en el propósito de avanzar en prevención, de fomentar la atención primaria que se había perdido en el país, lo cual quiere decir fomentar los promotores de salud, fomentar los vigías de salud, avanzar en temas de medicina familiar, establecer mecanismos reales de atención al paciente, meter todas las enfermedades y todos los requerimientos de medicinas en el POS, garantizar adicionalmente que en casos de particular gravedad la medicina le llegue al paciente a la casa para evitar ese peregrinaje doloroso que tienen que hacer muchos colombianos en precarias condiciones de salud en busca de una medicina que muchas veces no le es suministrada o le es después de largas colas que son francamente inaceptables. Todo esto hará parte del nuevo sistema de salud que estamos proponiendo, que, repito, tendrá como base, como centro de preocupación al paciente, es decir, al ser humano. Doctor Vargas, sus 2 minutos. Bueno, muy bien, yo quiero también aprovechar una parte de mi tiempo para destacar también lo mucho que el gobierno Santos ha hecho en materia de salud. Destacaría 4 logros importantísimos. El primero de ellos, llegamos a una cobertura universal. Más de 45 millones de colombianos están afiliados al sistema de salud. Ampliamos en 11 millones de colombianos la prestación del servicio a través de igualar a quienes estaban en el régimen contributivo con quienes pertenecían al régimen subsidiado, un gran logro. Y fue también en este gobierno que se amplió en más de 200 los procedimientos del POS, nuevas medicinas, nuevos procedimientos. De manera que tenemos más gente, más equidad, mejor servicio. Quiero agregar que las medidas en materia de control de precios a los medicamentos han representado en el último semestre un ahorro de más de 500.000 millones de pesos para el bolsillo de los colombianos. No puedo dejar de destacar la aprobación de la Ley Estatutaria de Salud, que consagra la salud como un derecho fundamental, que establece y eleva al rango el control de precios, a rango legal, preserva naturalmente el mecanismo de la tutela, consagra la autonomía plena de los médicos en la formulación, en los diagnósticos y finalmente establece que ningún colombiano que concurra a un centro de salud, a una clínica o a un hospital podrá dejar de ser atendido. Creo que esta ley estatutaria nos abre el camino para la aprobación de la ley ordinaria, a la cual también quisiera referirme en el siguiente segmento. Bueno, estamos en etapa de debate. Doctor Holmes, ¿quiere decir algo? A mí me alegra que el doctor Germán Vargas reconozca la bondad de lo que estamos proponiendo en el sentido de conservar los grandes avances que se han hecho y por supuesto de hacer un gigantesco esfuerzo para superar los obstáculos. Y con respecto a la ley estatutaria, yo tengo allí una manifestación personal que hacer. Yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Soy uno de los colombianos que luchó por la consagración del derecho a la salud y déjeme decirle que durante muchos años esperé que finalmente se expidiera esa ley estatutaria para que de ella pueda derivarse con posterioridad la ley reglamentaria correspondiente. Hay que decirle eso sí a los colombianos, que lo que hay entonces establecido es un marco, después vendrá la ley y nosotros no estamos pensando para la buena salud de los colombianos en grandes reformas legales. Creemos que existen las herramientas que se requieren para poner en marcha un nuevo sistema que tenga como centro de preocupación al paciente y adicionalmente estamos seguros de que lo que se requiere es
voluntad política y capacidad gerencial. Las herramientas están allí, los principios que hemos venido compartiendo con los colombianos son bien acogidos y tenemos la certidumbre de que de esa manera podemos construir el nuevo sistema de salud que necesitan, requieren y merecen los colombianos. Bueno, yo me siento muy satisfecho de que se reconozca los grandes logros que en materia de salud consagra la ley estatutaria y los esfuerzos que se vienen haciendo con un costo gigantesco para el Estado. Ya llegamos a una inversión de 32 billones de pesos anuales, que representa el 4% del Producto Interno Bruto, y hay que avanzar aún más. Confiamos en que antes de que termine el presente semestre podamos también tramitar en el Congreso la ley ordinaria en materia de salud. Dentro de esa ley quisiera destacar, el modelo de las EPS no puede continuar, no puede seguirse favoreciendo la intermediación financiera por encima de la condición y de la calidad y oportunidad con que se atienda a los pacientes colombianos. Pero esa ley ordinaria de salud también tiene un enfoque que no puedo dejar de resaltar. Pide al Congreso se unifique en 4% la cotización a salud para los pensionados de Colombia, que hoy cotizan el 12%, a diferencia de todos los trabajadores colombianos, un principio de equidad. La ley ordinaria de salud permite la formalización de 250.000 médicos, asistentes de enfermería y auxiliares que hoy prestan sus servicios de manera tercerizada. La nueva ley ordinaria de salud permite que un joven, cuando cumple la mayoría de edad y no ha ingresado a la universidad o ha conseguido un trabajo y que en la actualidad queda sin protección, continúe amparado en el núcleo familiar hasta que su situación laboral o su situación de ingreso al sistema educativo se resuelva. De manera que si se logra ese buen cometido de tramitar la ley ordinaria, iríamos en el camino correcto. Bueno, me quedan debiendo porque ya no hay más tiempo. ¿Cómo van a financiar tantas bellezas? Pero bueno, dejémoslo para... Contestémoslo. Bueno, quedan 10 segundos. Bueno, mucho se avanzó. En este gobierno y en este semestre pedimos la nueva estampilla, 5 billones de pesos, que gira sobre la contratación. Se destinó un porcentaje del CRE que se... Trujillo, pero creo que ¿cuántos minutos me van a regalar a ustedes? Los mismos 5 que tuvo el doctor Vargas. ¿Los 5 qué? ¿Segundos o 2 minutos? Segundos. No, simplemente una observación que es muy importante. Tenemos una gran objeción a la ley ordinaria que presentó el gobierno a la consideración del Congreso. Pretender integrar un fondo único estatal, antitécnico, sin la formación correspondiente de los miembros de eso, perdóneme, yo termino esto porque es muy importante, sería un banquete para la corrupción y la ineficiencia. Muy bien. Bueno, vale. Gracias, Fidel. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con mucho más en este gran debate vicepresidencial. Colombia decide, volvemos. 8 minutos de la noche, aquí estamos de regreso. En este bloque vamos a hablar de infraestructura y vivienda. Comenzamos con vivienda y el turno ahora para comenzar es del doctor Carlos Holmes, ¿verdad? Don Juan Roberto Vargas, del doctor Vargas Lleras, director del Sistema Informativo de Blue Radio. Juan Roberto Vargas, aquí está, Juan. Mabel, gracias a los candidatos, muy buenas noches. Bueno, vivienda. Los colombianos han escuchado en esta campaña presidencial dos posiciones sobre el tema de la vivienda para los más pobres. En el caso del actual gobierno, usted lo representó como ministro de Vivienda, y ahora en campaña proponen que sean gratis, las casas gratis para los más pobres. La otra campaña, la que usted representa, doctor Carlos Holmes, no, dice que no las regala, que las cofinancia o las subsidia. Por favor, cada uno sustente por qué defiende sus fórmulas para darle casa a los más pobres de Colombia. Doctor Germán Vargas. Bueno, a mí la mayor ilusión que me hace de volver al gobierno es poder seguir al frente de los programas de vivienda, ahora con una meta mucho más ambiciosa, superar el déficit de vivienda de los colombianos más pobres del país. Cuando pusimos en marcha el programa de las 100.000 casas, lo hicimos, porque desafortunadamente aún en Colombia
hay centenares de miles de familias que están por debajo de la línea de pobreza. Jamás hubieran podido constituir un ahorro, ni mucho menos ser sujetas de crédito. Les estoy hablando de colombianos por debajo de la línea extrema de pobreza. Vamos a continuar con el programa de la vivienda gratis. La nueva meta es construir 300.000 viviendas gratis. Darle continuidad al programa que también pusimos en marcha, orientado a los colombianos de ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, pertenezcan o no al sector formal o informal. Programa que con una modestísima cuota de 180.000 pesos le permite a ese segmento de la población atender la compra de su casa. Llevaremos a 100.000 los subsidios a la tasa, también que estuvo vigente en este gobierno, para convertir al gobierno en el socio principal del sector de ingreso medio de la población. Además, 3 nuevos programas que quiero anunciar: mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio, leasing habitacional, con opción o sin opción de compra, y uno que ya arrancó, arrendamiento social. Bien. El turno para el doctor Carlos Holmes sobre el tema de la vivienda para los más pobres. A ver, colombianos, ¿cuál es el reto que tenemos? El reto que tenemos toca a 3.300.000 familias. 1,5 millones porque no tiene vivienda. Y el resto de ellas porque la tienen en muy malas condiciones. Nuestra preocupación entonces es avanzar sustancialmente en la solución de un problema que afecta a 3.300.000 familias colombianas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a crear la prima de vivienda. ¿En qué consiste la prima de vivienda? Consiste en unos recursos que va a depositar el empleador en nombre del empleado que gane menos de 3 salarios mínimos, para efecto de que con esos recursos pague la cuota inicial. Y de ahí para adelante seguirá pagando una cuota, pero ya no en calidad de arrendatario, sino en condición de propietario. Y como no se trata de ahorcar al empleador, lo que vamos a hacer es descontar esas sumas de las obligaciones tributarias que tiene quien lo emplea. Me preguntarán, bueno, ¿y los que no están empleados, qué va a pasar con ellos? Se va a hacer lo mismo mediante un esquema que va a administrar el Fondo Nacional del Ahorro. Y vamos a poner también en marcha un plan de mejoramiento de vivienda muy ambicioso que va a favorecer a 1 millón de familias en nuestro país. Y adicionalmente, estamos ya terminando de diseñar un plan de financiamiento total de vivienda para los sectores más deprimidos, con un subsidio adicional a la tasa de interés, vinculándolo además con programas de empleo que surgirán de la puesta en marcha de un programa de construcción de pequeñas obras sociales, 5.000 en todo el país. Bueno, después de las propuestas viene el debate y yo sí quiero que lo discutamos sobre un asunto. Claro, las metas, digamos, el gobierno dice va a ser superior. ¿Cómo lo va a hacer si no se cumplieron del todo en este gobierno, dicen sus detractores? Pero también a Óscar Iván Zuluaga, cuando fue ministro de Hacienda, le criticaron ese tema, la falta de acción para darle vivienda a los más pobres. El debate, adelante, señores. Bueno, se construyeron 920.000 viviendas, de ellas 100.000 gratis. Un programa en donde 55.000 de ellas ya fueron entregadas, las demás están todas en construcción y en las siguientes semanas y meses se procederá al sorteo y a la asignación definitiva de las mismas, favoreciendo a quienes, familias desplazadas y víctimas de la violencia, personas mayores por debajo de la línea de pobreza, que ya no tienen ingresos, no tienen pensión, madres, cabezas de familia. Lo central del programa de la vivienda gratis es reconocer que millones de colombianos jamás hubieran podido soñar con una vivienda en condiciones distintas. El modelo tradicional, subsidio, crédito y ahorro, dejó por fuera a cualquier colombiano que no tuviera a lo menos 2 salarios mínimos de ingreso. De manera que yo en eso sí discrepo mucho de la campaña del doctor Zuluaga y del doctor Holmes. No sé cómo le van a responder a esos miles y miles de colombianos que, repito, no están en condiciones de atender
ninguna exigencia en materia de ahorro. Repito, no mencioné también las 200.000 viviendas que en el sector rural hacen parte de nuestra propuesta. Y en resumen, se me termina el tiempo, 300.000 gratis, 300.000 salario mínimo, 200.000 rurales y 100.000 subsidios contribuirán a este buen propósito en un segmento que es el que más empleo genera, beneficia a 28 subsectores de la economía y representó 2 puntos del crecimiento el año anterior. La respuesta, doctor Carlos Holmes. ¿Cuánto tiempo tengo? Adelante, ven. Gracias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que recordarlo. 1 millón de familias colombianas se beneficiarán del programa de mejoramiento de vivienda. 500.000 familias se beneficiarán del programa de la prima de vivienda. 500.000 familias adicionales se beneficiarán del programa que administrará el Fondo Nacional del Ahorro y habrá además beneficiarios adicionales con el sistema que comportará crédito del 100% por parte del gobierno. ¿Cómo se va a financiar? La lucha contra la corrupción va a ser muy intensa y eso naturalmente va a liberar unos recursos. En segundo lugar, se va a luchar fuertemente contra la evasión y se va a castigar muy duro a los evasores. En tercer lugar, se va a conservar el impuesto al patrimonio, ahí tiene usted 5 billones. Se va a conservar el impuesto al 4 por mil, ahí tiene otros 5 billones. Se va a poner en marcha el IVA inteligente, ahí tiene usted 7 billones. Y adicionalmente a eso, vamos a acabar con ese despilfarro de la propaganda oficial y además, no más mermeladita, ni esos cupos indicativos que están siendo tan mal utilizados. Si usted suma ese volumen de recursos, verá cuáles son las fuentes que vamos a utilizar para poner en marcha este programa ambiciosísimo de vivienda para los colombianos. Muy bien, terminamos ese tema, quedó pendiente el tema de las deudas del sistema hipotecario, los créditos hipotecarios, pero el tiempo se agota, mal. Sí, señora. A propósito de las reglas, aquellas personas que acaban de llegar, son 2 minutos por cada uno de nuestros candidatos y 4 que se comparten para el debate de acuerdo a lo que ustedes tengan planteado. Seguimos entonces con el tema de infraestructura, María Elvira. Sí, señora. Es evidente el rezago de Colombia en materia de infraestructura. Está demostrado que la principal fuente de corrupción es la contratación pública. ¿Cómo avanzar en infraestructura? ¿Cómo construir obras sin corrupción? Y les pregunto, ¿ustedes con quién no van a contratar? Doctor Holmes, empieza usted. Infraestructura. Uno de los primeros pasos que vamos a dar, queridos compatriotas, es cambiar el sistema de contratación. Es un sistema engorroso, es un sistema que muchas veces fomenta la corrupción. Vamos a estandarizar los pliegos de condiciones. Vamos a estandarizar además las condiciones. Vamos a propender por las adjudicaciones en audiencias públicas televisadas. Vamos adicionalmente a lograr que los extranjeros que vienen a participar en esos procesos licitatorios en Colombia de verdad contribuyan, porque se están ganando la plata con la cédula, María Elvira. Vienen, ponen simplemente los certificados financieros para cumplir unas condiciones, el trabajo lo hace el colombiano y terminan ganándose una plata que no deberían ganarse en esa cantidad sin hacer la contribución que realmente deben hacer. De otro lado, en materia de contratación pública, el esfuerzo estará dirigido a evitar que en esos pliegos de condiciones metan tanto detallito que sirve para que lo vayan convirtiendo en peaje. Eso es un estímulo indebido a la corrupción, de manera que en lo que tiene que ver con la contratación pública, para contestar directamente su pregunta, simplificación de los procedimientos, claridad, transparencia y combate frontal contra la corrupción. Fue en este gobierno que expedimos el más moderno estatuto anticorrupción. Dentro de ese estatuto yo quiero recordar que fue en donde se estableció la obligación de que todos los anticipos en materia de obra pública se manejen en fiducias no revocables. Fue en ese estatuto en donde se prohibió la adición a los contratos, como ocurría en el gobierno anterior, en 4, 5 y hasta 6 veces, estableciendo que el tope en materia de adición en contratos de obra pública no podía exceder del 50% del valor original del contrato. Fue en el Estatuto Anticorrupción, en donde establecimos que ninguna licitación
podría abrirse ni adjudicarse sin que estuvieran previamente en estado avanzado la estructuración de los proyectos y los diseños de obra. Pero ya que entramos en el tema de la infraestructura, ha sido en este gobierno en donde se ha promovido la mayor revolución que va a transformar a Colombia. Multiplicamos por 3 las inversiones en infraestructura anuales. Pasamos de 2.5 billones de pesos a 7.5. Y este esfuerzo es multimodal. Está abierta la licitación para la recuperación del río Magdalena en el tramo Puerto Salgar-Barranquilla, 2.5 billones de pesos. Se han recuperado más de 1.000 kilómetros de vías férreas. Ustedes ven inversiones en todos los aeropuertos. En este país venimos invirtiendo más de 400 billones de dólares en los puertos. Y arranca ya la concesión de 4G. Ya se licitó y adjudicó el tramo Puerto Salgar-Girardó. Ya está adjudicado el inicio de la mega autopista Pacífico 1, Pacífico 2, que es la Estrella Bolombolo. Pacífico 2 y 3 conectará a la capital de Antioquia con la Virginia. Avanza a pasos agigantados la doble calzada, Buga-Buenaventura. Eso le va a permitir a los antioqueños ahorrarse más de 7 horas en llegar al puerto. Además, en las próximas semanas... Sí, ya se le acabó ¿Se me acabó? su tiempo, pero vamos con el debate. Vamos con el debate porque realmente sí hay unas diferencias... Bueno, entonces regálenme un minuto para... Un minuto es mucho, pero continúe. Bueno, pero sigue la mayor inversión que ha conocido el país en infraestructura. Esta inversión en su conjunto va a representar 70 billones de pesos. En Antioquia seguirán muchas más obras. Se está adjudicando en las próximas semanas y meses lo que será la salida norte a Caucasia, la conexión Medellín-Puerto Berrío, la doble calzada Bogotá-Bucaramanga. Avanza ya la licitación a Piay, Puerto Gaitán, Albichada. También dentro de este paquete de obras está contemplado Rumichaca en la frontera con el Ecuador, Pasto hasta Santander de Quilichao. Son 30 megaobras. A eso hay que sumarle el esfuerzo que se viene haciendo en recuperación de redes terciarias y secundarias, donde también en esos frentes se ha hecho un esfuerzo fiscal descomunal. De manera que ese es quizás el mayor desafío que tenemos en el próximo cuatrenio, ya con estos contratos adjudicados, sacar adelante en buen tiempo la ejecución de estas obras que va a transformar a Colombia. Déjeme que el doctor Carlos Holmes... Le queda un minuto, doctor Carlos Holmes. ¿Cuánto tiempo me deja? Un minuto, adelante. ¿Un minuto nomás? Sí, 2:40 me dicen acá. Adelante. Gracias. 2:40. A ver, compatriotas, ¿qué es lo que tenemos que arreglar? Tenemos 200.000 kilómetros de vías en el país. El 86% de esas vías son secundarias y terciarias. Gracias a lo que preparó el gobierno anterior al actual, van avanzando, con algún retraso, a decir la verdad, las adjudicaciones de la primera ola de 4G y vendrá con posterioridad la segunda ola de 4G. Sumado lo uno con lo otro, tenemos 18 obras más o menos. Pero el reto ahora, además de continuar en esa dirección, por supuesto, que viene de atrás, es ver cómo mejoramos las vías secundarias y las vías terciarias. Y aquí tenemos una propuesta muy importante para formularle a los colombianos, que consiste en lo siguiente. Hay un estupendo ejemplo en el Perú de Provías. Tenían ellos en algún momento una situación similar de retraso en este tipo de vías a la que está padeciendo Colombia. Crearon el Provías regional y adoptaron el sistema de concesión para vías terciarias y para vías secundarias. Lo pusieron en marcha hace más o menos 6 años con el propósito de recuperar 30.000 kilómetros de vías. Hoy ya han recuperado la mitad, es decir, ya han recuperado mediante ese sistema 15.000 kilómetros de vías. Tenemos que hacer exactamente lo mismo en Colombia, entre otras cosas porque el mantenimiento que tiene que acompañar este esfuerzo lo están haciendo pequeñas empresas comunitarias a las cuales se les paga por kilómetro, lo cual genera empleo,
mejora vías secundarias, mejora vías terciarias, moviliza a la comunidad y es una fuente adicional de creación de riqueza en los municipios colombianos. Me quedan pendientes 41 segundos para una próxima respuesta. Yo quisiera aprovechar 10 segundos. Siga, claro que sí. Leí en el programa del candidato Zuluaga que una de sus propuestas banderas será enviarle a los municipios una cifra de 300 millones de pesos para que arreglen sus vías terciarias. No se equivoca el doctor Holmes. Tenemos en Colombia 17.000 kilómetros de vías principales, 45.000 de vías secundarias y el resto son de vías terciarias. El 4% de las vías secundarias y terciarias tan solo tienen pavimento. De manera que el rezago es muy grande. 200 billones de pesos va a costarle a Colombia avanzar significativamente en la pavimentación de esas vías. No será enviándole 300 millones de pesos a cada municipio, como vamos a cumplir ese cometido. Y déjeme recordarle, en el gobierno anterior, la inversión en redes terciarias y secundarias fue de 175.000 millones de pesos al año. En el gobierno Santos pasó a 700.000 millones de pesos. Doctor Germán Vargas, muchas gracias. Y ojalá lo que hayan dicho acá, pero doctor tengo que Carlos hacer Holmes. una pequeña aclaración. Se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo. Déjele una contrarréplica contra mi Es tiempo. una pequeña aclaración. Pequeña. No son Sí. 300 millones de pesos. Lo que yo leí en una cosa notarial. Es un programa de autorización de vigencias futuras para avanzar, pero es que esto va acompañado de un cambio institucional muy importante y por eso puse el ejemplo de Provías. Provía regional, Invías regional, para avanzar en el mejoramiento de las vías secundarias y las vías terciarias. Listo, hasta aquí infraestructura. Sí, señor. Hasta aquí Estas infraestructura, son Mabel, las gracias. normas de nuestro debate. Hacemos una nueva pausa al volver. Hablamos de un tema que toca las fibras más sensibles de los colombianos y que es coyuntural. Los deportes. Volvemos. 10:55 de la noche, aquí estamos en este último bloque del gran debate vicepresidencial. En este momento hablamos de un tema de coyuntura, lo hace Juan Roberto Vargas y hay que decirles a todos ustedes en casa que cada uno de nuestros candidatos se tomará 1 minuto para la respuesta y 1 minuto para despedir. A propósito de lo que pasó en los anteriores bloques, Juan Roberto, tema de coyuntura, adelante. Sí, señora, el tema de coyuntura tiene que ver con algo que nos enorgullece a todos, que es el deporte. El fin de semana pasado, cuando ganaron Nairo Quintana y Rigoberto Urán el Giro de Italia, cada campaña en Twitter se adjudicó el triunfo, sacaron pecho, dijeron que fue gracias a nosotros que ganaron. El martes, Rigoberto Urán nos dijo en Blue Radio que no, que a ningún político le cree, y él dice lo contrario, al deportista en Colombia le toca vender empanadas para poder salir adelante. ¿Qué dice cada uno frente a esto? Falcao García acaba de decir también en Twitter que no apoya ninguna campaña presidencial en este país. Arranca el doctor Germán Vargas. ¿Qué opina de eso? Que al igual que en muchos otros sectores, en el deporte, la administración Santos duplicó el presupuesto de inversión. Pasamos a 330.000 millones de pesos. Se han ejecutado obras en los municipios colombianos, en infraestructura, por $500 millón de pesos. Elevamos a Coldeportes a la categoría de departamento administrativo, adscrito directamente a la presidencia de la República. No en vano, ha sido en el gobierno Santos que logramos el récord histórico de medallas olímpicas, 8 de ellas en Londres. Volvimos al Mundial de Fútbol y seguimos cosechando logros como el que usted acaba de mencionar. La política pública, además, ha llegado a numerosos sectores. En el plan Un Nuevo Amanecer, más de 1 millón de personas mayores están hoy vinculadas. Atendimos compromisos internacionales como la Sub-20, como el Campeonato Mundial en Cali. Se le acabó el tiempo, hay mucho que destacar, mucho. Doctor Carlos Holmes. Al deportista hay que apoyarlo, sin duda ninguna, y a fondo, que es lo que nos ha hecho falta. A mí me alegran los triunfos de los colombianos en el exterior sin esperar ningún rédito político de esa manifestación de aprecio y de satisfacción. Y debo decir lo siguiente, para que Colombia de verdad llegue a tener deportistas de alto rendimiento, hay que poner en marcha una política, como lo va a hacer Oscar Iván Zuluaga, que implique un gran apoyo del Estado y una convocatoria plena al sector privado. Los deportistas de alto rendimiento se hacen desde niños
y hay que facilitarles entonces, desde su más temprana edad, las condiciones que permitan que luego lleguen a convertirse en motivo de orgullo para su país. Esa es la línea de política que seguirá Óscar Iván Zuluaga. ¿Terminó, doctor Holmes? Tenemos 6 segundos. Muy bien, tenemos entonces en este momento 1 minuto para cada uno de nuestros candidatos para que inviten a votar a todos los colombianos. Doctor Holmes, empieza usted. Yo quisiera vivir en el país de las maravillas que pinta el doctor Germán Vargas Lleras, pero la verdad es que la situación es distinta. Hay muchos problemas. Se nos ha deteriorado la seguridad, hay problemas con inversión, hay problemas de generación de empleo. Por eso pedimos que voten por Óscar Iván Zuluaga, porque queremos un país seguro. Queremos que haya más inversión para que haya más empresa y más empleo. Queremos que Colombia sea un país de regiones. Queremos volver al diálogo popular, al encuentro permanente con nuestros ciudadanos. Queremos manejar bien, en forma transparente y austera, los recursos del Estado y queremos un sistema educativo universal y de calidad, al igual que un sistema de salud que tenga como centro al paciente. Lamento que muchos colombianos no nos hayan visto hoy porque tuvieron que dormir temprano para poder madrugar a fin de ir a solicitar el servicio de salud que requieren. Le quedan 5 segundos. Terminamos entonces. Gracias, doctor Holmes. Seguimos entonces con usted, doctor Vargas Lleras. Yo no hablo del país de las fantasías. Esta ha sido una gran oportunidad que les agradezco para destacar logros concretos de la administración del presidente Santos en educación, en salud, en infraestructura, en vivienda, en agua potable, donde 8 millones de colombianos se beneficiaron de los programas. Lo tenemos también en cultura, en todas las áreas de la administración. Los datos que aporté son francamente verificables. Pero queremos tener la oportunidad de que el presidente Santos continúe y yo ser su vicepresidente. Me llena de ilusión la invitación del presidente Santos para ponerme al frente de los programas en infraestructura, agua potable y vivienda. Pero más allá de estos logros y de lo que se ha hecho en materia social, que es la gran bandera del gobierno, los colombianos tendrán el 15 de junio la gran oportunidad de refrendarle al presidente su mandato, porque aquí lo que también está de por medio es ponerle fin a este conflicto, como lo ha liderado el presidente en un proceso al que hemos llegado más lejos que nunca. Muy bien. Gracias. Les agradecemos a nuestros candidatos, a los periodistas que también nos acompañaron en este gran debate vicepresidencial, a ustedes, nuestros televidentes, por estar con nosotros. Mañana los esperamos desde las 9 de la noche en el gran debate presidencial con Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Buenas noches para todos y muchas gracias. Muchas gracias.